Hemos tenido varias veces a Eduardo Engel en este programa como director de Espacio Público y para analizar con unas voces que puedan de alguna manera, no digo que controlar, pero sí por lo menos estar vigilando que las informaciones que se entregan por parte de la autoridad sanitaria corresponden a los estándares que se manejan en términos estadísticos. Casi todo lo que hemos visto en este momento ha sido una cantidad enorme de números, estadísticas que suben, que bajan, algoritmos que hacen una serie de cosas, en fin. Y Eduardo Engel en una columna el día de ayer planteó un tema que es bien interesante y lo planteó a través de una referencia a un libro bien importante que probablemente todas las personas que estudiamos alguna vez estadísticas en la universidad tuvimos la obligación de leerlo, y que básicamente de Darrell Huff, que se llama Cómo mentir con estadísticas. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Fernando, y aprovechar de agregar a tu presentación que también soy profesor titular de la Universidad de Chile, donde, entre otras cosas, estoy a cargo de una reforma mayor de los 2 cursos de estadística que se dictan en la Facultad de Economía y Negocios. Así que el tema de la estadística, de su enseñanza, lo tengo en el corazón desde siempre. Sí, ha sido bien, si tú quieres, estereotipado el rol del estadístico, digamos, en montones de chistes y en montones de cosas. Una persona que básicamente funciona sobre la base. De hecho, todo esto partió con ese poema extraordinario, cortito, de Nicanor Parra, digamos, yo tengo 2 panes, tú no tienes ni uno, en promedio tenemos uno cada uno, que hace que de alguna manera con las estadísticas tú puedas hacer prácticamente cualquier pirueta, pero tú ahí en tu columna estableces... A esta hora de la noche, podemos decir, el equivalente moderno a eso, que también están los libros más recientes, es que el ser humano promedio tiene un testículo, ¿no? La misma historia. Cierto, pero en todo caso hay un punto que tú haces en esa columna que me parece muy interesante y que es y la pregunta está asociada a este concepto. ¿Tú crees que cuando se entregan ese tipo de estadísticas que eventualmente tienen una distorsión o un sesgo particular, se hace con la intención? ¿Se sabe de eso o es un error estadístico? Una persona que en realidad no sabía tanta estadística como la que eventualmente debiera saber. Hay una mezcla. Yo creo que hay veces en que efectivamente es ignorancia, en que hay algún equipo de no muy buen nivel en algún ministerio juntando datos y que quiere dejar contento al jefe, pero tampoco conocen bien los estándares de cómo se presenta la información. Y hay otras veces en que la evidencia es suficiente para poder decir acá, más que un error, realmente había intención, porque al menos todo sugiere. Uno nunca estuvo presente cuando prepararon la gráfica o los datos, pero al menos es altamente probable que hubo intención. Así que depende de un caso a otro. Más allá de la anécdota en esto, y lo relevo en la columna y podemos entrar en profundidad porque hay cosas que no puedo incluir en la columna por cuestión de espacio, yo creo que esto tiene consecuencias que el gobierno se ha terminado creyendo su cifra y producto de eso tomando decisiones equivocadas. Es decir, esto no es solamente un tema de fe pública, creo que es muy importante informar bien siempre, pero sobre todo en el Chile de hoy, en que hay mucha desconfianza, en que hay un gobierno que tiene índice de aprobación y credibilidad muy bajo. Entonces es muy importante informar bien y ser cuidadoso en cómo uno presenta la información, y eso no ha sucedido. Y pensando en el mundo, en el Chile post-pandemia, yo también me atrevería a sugerir que hay una serie de datos que no debería darlo el gobierno, debería darlo a alguna entidad neutra de Estado. Es decir, nadie durante la pandemia ha pensado ni por un segundo que el Banco Central está dando números peores o mejores, o que el Banco Central va a esconder información o va a rechazar la información que da, porque un ente autónomo con prestigio, que tiene estándares súper conocidos como la información, y que independiente de quién sea el presidente del Banco Central hace un trabajo serio, autónomo hace 30 años. Y la pregunta es, ojalá en el Chile del futuro, esto no se cambia ahora, pero en el Chile del futuro tengamos algo parecido en lo que son las cifras de salud, en que han sido cuestión de polémica, en que doy ejemplos que podemos profundizar en esta conversación, pero en que claramente han sido muchas veces parte del gobierno, parte del juego político de dar un mensaje, y no de este principio básico que debemos estar de acuerdo en la cifra y después vemos qué queremos hacer con ella, cómo la interpretamos, hacia dónde va.
pues la cifra debería estar en un lugar en que no estemos peleando, en que no estemos en desacuerdo. Y lo que sucede con el Banco Central, cuando dan las cifras de crecimiento, nadie cuestiona. Después las interpretaciones pueden ser distintas, pero nadie cuestiona a Mario Marcelo, la persona del Banco Central que da las cifras correspondientes de cuentas nacionales, porque están fuera de la arena política. Sí, ahora, ¿cuál es la base de esta situación o este problema que tú planteas en la columna, Eduardo? Y te lo pregunto porque cuando se viene la pandemia encima, de pronto el país se inundó de datos. Y además de datos y de expertos en datos, porque estamos llenos de expertos, ¿eh? Entonces, te hablaban de porcentajes de positividad, te hablaban de porcentajes por ejemplo, las vacunas tienen 50, 60, 70%. Tú te llenas de una serie de cosas que no usas cotidianamente en tu vida común, corriente, y de pronto... ¿cómo estableces los criterios básicos para entender lo que está pasando? Al final, yo tengo la impresión, Eduardo, que uno tiende a básicamente acercarse o asociarse a alguien en que confíe y que le diga, mira, por aquí viene la cosa, independientemente si es el gobierno, si es la oposición o si es un amigo o un vecino bueno para las matemáticas, digamos. Hay algo en eso. Yo creo que efectivamente en un mundo en que uno puede ser experto en todo, uno va aprendiendo en quién confiar. Pero yo creo que también como ciudadanos tenemos que ser exigentes aún en quienes confiamos y pedir que nos expliquen los números y las cifras, porque tú planteas otro desafío que se dio mucho en las últimas semanas con qué significa que la efectividad de una vacuna es de tanto por ciento, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Sinovac, según un estudio del gobierno, tiene una efectividad del 80% en prevenir muertes por COVID. Pero ¿qué significa eso? Es algo que se puede explicar, pero que requiere ser bien explicado y que muchas veces la gente entiende mal. Se entiende mal, digamos. Otro tema que mencioné en la columna es que además hubo varios meses en que el gobierno daba cifras que no eran las cifras que yo habría dado en lugar del gobierno aún dar la información que había. Lo que había era un estudio del Instituto Butantan en Brasil, en que básicamente toman un grupo de unas 10.000 personas, vacunan a 5.000 no las vacunan, le hacen seguimiento y van viendo cuántos se enferman, cuántos llegan a la UCI, cuántos se mueren en cada grupo. Y la verdad es que no había ningún muerto en ninguno de los dos grupos, ni los vacunados ni los no vacunados, sino que había algunos casos graves, pero muy poquititos. Y sí, los 7 casos graves que había en un momento eran todos del grupo que no se vacunó. Pero 7-0 es muy chiquitito, y ahí viene la estadística y me dice, mire, con esos números hay un intervalo en que está la efectividad de la vacuna, y ese intervalo va del 55 al 100%. Porque no sabemos, porque si yo lanzo un dado, digamos, me puede salir ningún 6 en 7 lanzamientos, pero me sale un 6 en el 8º lanzamiento, evidentemente. Y para eso está la estadística, para darme una medida de mi ignorancia, de cuánto no sé. Y en ese ejemplo iba de 55 a 100%. ¿Okay? ¿Qué hizo el gobierno? Eligió informar 100%. Cuando lo que al menos yo hubiese hecho, para no hacer un juicio de valor sobre otros, es informar un valor al medio de ese intervalo de 55 a 100, 80, 82,5 si quiero ser preciso. Pero eso es lo razonable. Y sucedió que cuando se hizo el estudio con mucho más gente ya en la cancha, con lo que fue la vacuna en Chile, dio un 80% que era un número totalmente razonable de la edad que había antes. Pero durante meses tuvimos al ministro de Salud, allá esta afirmación del presidente y otros líderes de opinión, afirmando que la vacuna protegía en un 100%, lo cual no es solamente una anécdota estadística, es un tema que dio un exceso de confianza a la gente. La gente entonces creía que estaba más protegida de lo que realmente estaba con la vacuna, siendo muy valioso vacunarse. Que no se me entienda mal, vacúnese apenas pueda y haga lo que la vacuna Sinovac sin pensarlo 2 veces. Pero tengan claro los riesgos que hay, que caen notablemente, pero no desaparecen. Es muy distinto una efectividad del 100% en prevenir decesos, pues significa que usted imposible que se muera, a una efectividad del 80%, que significa que si en un grupo equivalente al suyo se mueren 100 personas no vacunadas, se van a morir solamente 20 vacunados, que van a salvar muchísimas vidas, pero 20 es 20, no es 0, y por lo tanto sí es bien distinto.
Eduardo, nosotros estamos, desde que entramos a la pandemia y ya estábamos en la vorágine de esta enfermedad, cada vez que se toma una decisión respecto de una comuna o respecto de una región, esa decisión tiene que estar, se supone, basada en algún tipo de estudio o algún tipo de desarrollo o proyección de cómo está desarrollándose la enfermedad. Hoy día, por ejemplo, estamos a puertas de elecciones y de ir a las urnas por varias elecciones y hemos visto cómo se han mejorado las condiciones en una serie de comunas en estos últimos días. ¿Cuál es, para que esto incluso tenga valor pedagógico el programa, cuáles son los puntos que se fija la autoridad sanitaria o se debiera fijar la autoridad sanitaria para, por ejemplo, declarar que una comuna puede pasar de un paso a otro o para señalar que no están dadas las cosas para que se puedan posponer las elecciones de nuevo? ¿Dónde está la matriz que fija ese criterio? A ver, dos cosas. El gobierno ha declarado algunos parámetros, pero hay mucha queja de que no los cumple. ¿Ok? Es un primer tema. Y siempre dicen, bueno, es que tenemos conciliaciones adicionales, de modo que no ha existido un criterio en que la ciudadanía, con datos públicos, puede evaluar los pasos de una fase a otra en el plan paso a paso. Eso no ha existido y es algo que, bueno, imagino la autoridad da mucho más poder, ¿no es cierto? Básicamente, que ellos pueden decir finalmente lo que hacen con cada comuna, porque no hay un criterio objetivo al respecto. En otros países sí ha habido países, ciudades, etcétera, en que hay criterio objetivo. Un ejemplo que me acuerdo en este momento, bien puntual, pero me acuerdo por motivos obvios. En Nueva York, por ejemplo, había todo un tema si los colegios abrían o cerraban. Y el criterio era el momento en que la positividad, que es una medida de cuánto está circulando el virus, pasaba de 3%, se cerraban los colegios. Estaban todo el mundo, todas las mañanas mirando cómo va la positividad, salía el dato, 2,9%, todavía van los niños al colegio, 2,95%, se ve mal, 3% se cerraron. Entonces, la ciudadanía sabía que atenerse. Ese criterio se le había explicado antes, había gente científica detrás de eso, pero lo habían cumplido. Dicho eso, respecto a la elección que tenemos este próximo sábado y domingo, claramente hay que hacerla, no hay por dónde perderse, ¿no? Porque ahí el tema también es un tema de comunicación que ha sido, a mi juicio, errático de parte del gobierno. Al final tenemos que tener que uno tiene que priorizar qué riesgos asumen. Y hemos aprendido en este año, más de un año, hemos aprendido cómo minimizar los riesgos de contagio. Es muy distinto, ¿no es cierto?, ir a votar en sábado o un domingo en que el transporte público no va a estar lleno, en que uno toma las medidas de protección con mascarilla, las ventanas abiertas, se va en metro, todo lo que pueda ventilar, llega al lugar de votación y nuevamente está ventilado, y ahí el riesgo es bajísimo. Los contagios se producen en otro tipo de situaciones con probabilidad mucho más alta, no en esa situación. Y los que tenían un riesgo un poco más alto, que son los vocales de mesa, primero están todos vacunados. Y ahí fue una de las cosas que sirvió el retrasado la votación desde abril a mayo, porque esa vacuna ahora va a tener más efecto. Y lo segundo, en el último informe de espacio público hicimos unas propuestas que veníamos haciendo hace meses, nos dieron bola, y que era algo muy simple, que es tener detectores de CO2, comprar un detector de CO2 para cada lugar de votación e ir circulando por el lugar simplemente para saber, en esta sala hay baja circulación de aire, abramos bien las ventanas, hagamos un esfuerzo y con eso prevengamos contagios. Con eso uno puede prevenir contagios y mantenerlos muy, muy bajos, de modo que no sea un riesgo irresponsable el tener la votación. Así que yo quiero hacer un llamado, sé que no es el tema de la entrevista, pero encarecido a que todo el mundo vaya a votar el fin de semana que viene. Son 4 elecciones, una de ellas es la más importante que tenemos en varias décadas, y es muy importante que cada uno exprese sus preferencias. Acá lo importante es participar para poder decir que el Chile que vamos a construir todos juntos, ¿no es cierto? Estuvimos en ese primer momento que fue esta votación en que elegimos los miembros de la Asamblea Constituyente.
Eduardo, no cabe la menor duda, y lo dicen no solamente todas las encuestas, sino que además uno lo percibe en las conversaciones que tiene con amigos, familiares, en fin, en todo, de que ha habido una, yo te diría, ha caído casi como una pirámide de desconfianza en todo lo que puede llamarse institucionalidad política. Y eso vale desde el gobierno, la oposición, el parlamento, la policía, el ejército, la iglesia, en fin. Hay una situación que, y tú le agregas a eso un ambiente donde estás, te tienen que dar instrucciones, las mismas personas que tú desconfías, que tú no votarías por ellos, que tú preferirías muchas veces que no estuvieran, pero te dan las instrucciones porque son las que tienen que hacerlo para salvarte la vida. ¿Y cómo se de alguna manera complementa esa dualidad? Total descreencia en la institución, pero aceptación de lo que dice la institucionalidad en términos de todo tipo de vacunas y todo tipo de movimientos, digamos. A ver, ahí juega un rol muy importante la sociedad civil, que en Chile ha hecho un rol valioso en la pandemia, que es ser un contrapeso de las autoridades. Alabar y aplaudir cuando las cosas se hacen bien, cuestionar cuando se hacen mal. Desde Espacio Público somos una de muchas instituciones que han tratado de contribuir con este rol. A veces uno choca con incomprensión, y ahí hay un tema que me gustaría entender mejor, pero lo que intuyo es que existe algo en el ser humano que en épocas de miedo, como la que estamos viviendo en algún sentido, no quieren cuestionar, quieren obedecer ciegamente. Entonces, gente que en épocas normales era muy sensata, podían ser de derecha, de izquierda, porque en general eran gente cuestionadora, de repente se ponen incondicionales del gobierno, lo defienden a rajatabla, no le cuestionan nada, y uno dice, ¿qué le pasó a esta persona? Este era un columnista inteligente, y de repente pasa a ser poco menos que un ventríloco de la moneda. Pero yo creo que es el miedo. Yo creo que hay gente que no quiere hacer el esfuerzo de seguir pensando, y ahí lo que yo le diría a todo el mundo es, vaya a distintas fuentes, trate de entender lo que le están diciendo, infórmese su opinión, y en el proceso, como tú dijiste al comienzo, Fernando, va a irse dando cuenta de quienes le dan confianza, pero le dan confianza porque le han dicho verdades y le han explicado lo que están diciendo, y no porque han usado el argumento de la autoridad, que es precisamente el argumento de quienes no tienen argumento. Ahora, tú ahí dijiste una cosa que es súper interesante y que se ha escrito bastante al respecto, y que tiene que ver con ¿qué sucede cuando tú estás en un ambiente donde muchas cosas te generan inseguridad, te dan miedo, para ponerlo en términos prácticos? Una de las alternativas, que además es muy usada y ha sido muy usada históricamente, y que ha incluso sido gestora de genocidios brutales, es básicamente que tú te transformes de alguna forma en lo que podríamos definir un fanático. Alguien que toma una posición y nunca más la vuelve a cuestionar. Jamás. Porque eso le permite una cosa para esa persona vital. No tiene miedo si tiene seguridad en todo lo que piensa y todo lo que hacen las personas que viven con él. Por eso es que la secta, por eso es que estas religiones que aparecen así de repente, los grupos que son anti algo, sin demasiado, religiones que de pronto generan cosas, lo que primero te quitan es la duda y te ponen certezas en eso, y eso te calma, te relaja, y tú defiendes esa certeza a rajatabla. Tú crees que la ONU está detrás de todo esto, tú crees que Bill Gates metió chips al interior de las vacunas, si es que tú estás en contra de esa lógica, o si es que tú eres desde el otro sector político, crees que básicamente aquí todo es una maquinaria para extraer la plata del trabajador en todo orden de cosas. Pero básicamente hay un montón de gente que en época de miedo, en época de incertidumbre, requiere y abraza certezas, se aferra a ella, y eso calma durante un rato. Genera que tú puedas ser una persona que solamente mire en blanco o mires en negro,
pero ya no tienes lo que te mortifica, que es esa duda típica del ser humano, digamos. Totalmente de acuerdo, Fernando, pero ahí viene un rol muy, muy importante tuyo como periodista y mío como profesor universitario, que es formar a personas, en tu caso, ilustrar a las personas para que tengan una duda informada y no acepten las cuestiones rajatabla y logren vencer ese miedo. Porque si no, las probabilidades que los gobiernos cometan errores son muchísimo mayores. A mí gente me ha dicho, gente que yo estimo mucho, colegas algunos del mundo médico sobre todo, me han dicho, en época de pandemia uno obedece y no se cuestiona. Yo les respondo al revés. En época de pandemia es cuando más hay que cuestionar, porque es cuando los errores son mucho más tremendos que en épocas normales. Hay que cuestionar con argumentos, con datos, con buena fe y escuchar el argumento de vuelta y cambiar de opinión si me dicen con buenos motivos que estoy equivocado. Pero claro que hay que cuestionar. Hay varios libros que muestran esto, la experiencia de las grandes catástrofes, los grandes errores de política pública. Son típicamente momentos en los cuales no se escucha a quienes están diciendo el mensaje que uno no quiere escuchar. Y en ese sentido es muy, muy importante el rol que juega el periodismo, y en el mediano largo plazo el que jugamos los profesores universitarios formando a las generaciones jóvenes, en lo que es cuestionar, en hacerles ver que los fanatismos, que los a priori, que los argumentos de autoridad, que las falacias en que uno ataca a la persona y no a su argumento, que todo eso no vale, que eso no es un argumento serio, y es difícil, en un momento muy polarizado, es muy, muy difícil hacerlo, pero por eso mismo es aún más importante. Sí, el problema con eso, tienes toda la razón, Eduardo, el problema con eso es que, así como, llamémoslo así, la persona que se droga para, por ejemplo, enfrentar una situación familiar, una situación brutal que no puede resistir, durante un tiempo la droga le funciona como un escape, te vas durante ese rato, después vuelve a lo mismo y todo. Lo mismo pasa con el alcohol. No es lo mismo, la resaca es aún peor, necesita más droga. Es peor, claro, pero y por lo tanto tú estás en una situación donde yo me recuerdo esa famosa anécdota del fanático que quemó la biblioteca de Alejandría, y cuando lo sacan, Tomás Pablo le pregunta, ¿pero por qué eso? Bueno, muy sencillo, dijo. O ahí había libros que decían lo mismo que el Corán y por lo tanto eran inútiles, o había libros que decían lo contrario y eran blasfemos. En cualquier caso, merecían ser quemados. Nunca, jamás tienes duda. Y cuando tú dejas de tener dudas en un mundo que por definición, la humanidad, la incerteza es probablemente la variable más extraordinaria que existe y con la que se combate todo el tiempo, básicamente te conviertes en una persona que te anclas de, bueno, la tesis que más te convenga, que más te sienta bien, y la repites todo lo que la puedes repetir y la vas a creer hasta el último momento. Pero fíjate, vamos a la pandemia de vuelta. Ok. Y fíjate que es distinto cuando hay horas de la verdad y las dudas y las creencias de uno fanática al final se da cuenta que uno estuvo equivocado, ¿no es cierto? Abril del 2020, el gobierno crea a pie juntillas que las cuarentenas dinámicas son la gran invención chilena, la contribución de Chile al mundo, etcétera, y partimos con el retorno seguro. Llega mayo, la primera ola brutal. La gente se convence que lo que le dijeron en abril no era cierto. Llegamos a enero del 2021, primeros días de febrero, comienza el programa de vacunación masivo. Es un gran éxito, en parte el gobierno que compró las vacunas, en parte el sistema de salud de Chile que existía de antes, pero es un éxito como país para estar orgulloso. Pero el gobierno se equivoca de nuevo y cree que ese programa de vacunación va a evitar una segunda ola. Llega marzo, mediados de marzo, y viene la segunda ola. Entonces, el tomar esta droga en la cual uno se autoengaña con información que está equivocada, esto mi crítica no es general después de la batalla. En los informes Espacio Público dijimos desde diciembre, enero, cuidado, acá hay una carrera entre la vacunación y la segunda ola, y los números indican que va a ganar la segunda ola. Acá hay que mantener cuidado hasta que tengamos suficiente gente vacunada e inmunizada, pero no, el gobierno se juega por algo que no. Entonces acá hay una hora de la verdad en que los errores se pagan y son evidentes frente a la gente. El
gobierno no quería postergar la elección, tuvo que postergar la elección. El gobierno estaba convencido que la vacuna evitaba la segunda ola, no la evitó. Y ahora estamos frente a un nuevo riesgo, que están bajando de manera importante los decesos y los ingresos a camas UCI. Los contagios todavía poco producto de la vacuna, están bajando los contagios en general, pero el efecto de la vacuna todavía es bastante menor en contagios, pero sí es significativo y apreciable en prevenir UCI y muertes. Pero la pregunta que hay que hacerse es ¿a dónde vamos a terminar llegando y cuán rápido? Y si nos apuramos, podemos terminar como Punta Arenas. Punta Arenas está teniendo una tercera ola y una interpretación posible, no es la única, pero una interpretación posible es que en Punta Arenas el invierno llega antes, hace más frío, y es lo que nos espera en la región metropolitana y el resto del país en las próximas semanas o meses que vienen. Entonces, sí es buena noticia la vacunación, pero nuevamente adelantarse las cosas, ignorar la evidencia de que tenemos una vacuna que está salvando muchas vidas, pero no tiene la efectividad que tiene la Pfizer. Es 5 veces menos probable morirse con la Sinovac. En buena hora, vacúnese. Pero es 44 veces menos probable morirse con la Pfizer. Eso es un número distinto, 5 no es 44. Y por lo tanto, cuando el gobierno me muestra una gráfica a Israel y me dice, esto le espera a Chile, en lo que es vacunación, digo, cuidado, los números acá son distintos, la vacuna principal fue otra. Sí nos espera que esto baje, pero cuán rápido va a bajar y a dónde vamos a llegar también depende de un montón de otras medidas. La vacuna por sí sola no va a ser suficiente para que tengamos una situación sin el virus o con una circulación muy, muy baja. Necesitamos otras medidas que lo complementen. Hay que hacer el esfuerzo que no se quería hacer de volver a esforzarse en todo lo que es trazabilidad, por poner un ejemplo. Hay varias cosas más que hemos mencionado en el Foro de Espacio Público. Entonces, esto, yo espero que el gobierno reaccione y que no tengamos una tercera ola para que tengamos otra entrevista de este tipo, Fernando, diciendo de nuevo. Pero ese es el riesgo que se está corriendo nuevamente, de modo que el comprarse estas cosas que no está la evidencia, al final tiene consecuencias. No es solamente el dato equivocado como una anécdota, como parte de propaganda política, un gobierno que está muy cortoplacista, aún más lo que habitual en política, es que al final me llegan decisiones equivocadas. Chile pudo haber evitado con una gran probabilidad esta segunda ola en que está. Era cosa aguantar unas semanas más, digamos, crear un ambiente en que todo el mundo tenía claro, acá aguantemos 2, 3, 4 semanas y punto. ¿Por qué no partimos con el colegio después del 11 de abril, en que iba a ser la elección de constituyentes, era entrar un mes más tarde, por la obsesión de entrar al colegio, de que ya estábamos fantásticos, éramos campeones mundiales, el milagro chileno nuevamente, un montón de cosas que fue un exitismo antes de tiempo. Había algo que sentirse orgulloso, pero se les pasó la mano y tuvimos una segunda ola que significó todo lo que hemos visto en los últimos meses. Por último, Eduardo, ¿ustedes están en contacto directo con la autoridad sanitaria? ¿Tienen conversaciones con ellos? ¿Están incorporados dentro de algún tipo de mesa o esa mesa ya desapareció? Hay mesas que funcionan, pero de espacio público no hemos sido convocados a esas mesas. En alguna oportunidad hemos tenido reuniones con la autoridad sanitaria. La última gestión que tuvimos al respecto fue una gestión que hice en enero a través de una persona para que intercediera, para manifestarle al equipo del ministro de Salud nuestra inquietud muy, muy grande respecto de que estaba el riesgo de las nuevas variantes, este tema que conversamos ahora, de cómo evitar una segunda ola. Desgraciadamente esa reunión no pudo completarse. Eduardo Engel, te quiero agradecer una vez más por este contacto con Última Mirada. Que te vaya muy bien. Lo mismo a ti, Fernando. Gracias. Chao. Volvemos en un ratito.